Ya estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. Miguel, muy buenos días, ¿cómo te va? Qué alegría escucharte, Mario. Espero hayan reiniciado bien el año, mejor que las circunstancias internacionales que nos están acompañando, ¿no? Bueno, nosotros lo empezamos bien, en un contexto, Miguel, que nos afecta a todos, porque la posibilidad de moverse ha cambiado. Yo era un tipo que iba, por ejemplo, 3 veces por lo menos a Capital por semana, y Claro. ahora debo haber ido 3 veces en el último año a Capital. Realmente voy cuando las circunstancias Sí, te no dan, obligan, lo exigen, ¿no? ¿viste? Pero evidentemente eso se ha cortado. Lógicamente que tampoco he salido, a pesar de que camino, prácticamente no he salido de mi barrio. ¿Qué te Sí, unas parece? cuadras alrededor, pero no me he podido mover. Siempre anduve por la provincia de Buenos Aires, por distintos lugares, visitando amigos que tengo en toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste, y sin embargo, bueno, a veces nos podemos encontrar en una reunión por Zoom, en fin. Pero bueno, lo hemos empezado bien. ¿Vos lo empezaste bien el año? Sí, también, en términos generales. Acá lo importante es la preservación de la salud propia y de los seres queridos, ¿no es cierto? Y tratar de mirar que los horizontes puedan llegar a venir un poco mejor que los del año pasado. Todos decíamos, ¿no? El 2021 va a ser mejor, porque no se tiene que forzar mucho para ser mejor que el 2020. Ujú. Bueno, algunos datos de las últimas horas no están indicando que esto sea tan cierto, o que por lo menos no pueda llegar a ser igual al anterior. Quiero decir, no estoy hablando de más grave, pero en principio nada asegura que sea mucho mejor. Este es el Claro, tema, ¿no? sí, sí, sí. El optimismo nuestro es el que le pone una impronta para afrontar el Absolutamente. futuro, pero la realidad es dura. Pero dejemos un poquito de lado lo sanitario, Sí, que efectivamente es toda una materia porque impacta sobre todas las cuestiones de la vida. Y vayamos un poquito al tema de los números económicos. sí. ¿Cómo se ha ido moviendo el PBI, que tuvo una caída el año pasado? ¿Cómo se está moviendo la producción de bienes y servicios en la Argentina? Y después hablamos un poquito del ingreso y otras cuestiones. Sí, Por qué no correcto, nos correcto. contás? Bueno, es obvio de que las últimas horas han ratificado aquello que nosotros habíamos hablado con vos, ¿no es cierto?, hacia fin de año, que el tema era la incertidumbre de Ujú. cara al futuro. Y en las últimas horas que se ha conocido el informe de Wall Street Journal, que después si querés lo tocamos en detalle, cómo impacta globalmente y cómo nos impacta a nosotros, empiezan a haber algunos números sumamente preocupantes. Los primeros que tienen que ver con lo nuestro fueron lamentablemente, diríamos, ventilados, yo diría de manera muy traumática y muy sin anestesia, en el primer informe que se da a conocer en Davos, ¿no es cierto?, el World Economic Forum, Sí. donde se hace un análisis país por país cuál es la situación, y si bien lo que aparece en términos sanitarios, para no entrar en detalle, ¿no es cierto?, es preocupante, es decir, nosotros aparecemos como uno de los países que en la administración de la pandemia mayor cantidad de casos tiene sobre 100.000, que es la manera de poder homogeneizar y hacer comparaciones. Lo preocupante es en lo económico, donde lógicamente la caída del PBI nuestra, la caída de los niveles de actividad, son casi el doble de la media de la región, es decir, estamos cayendo casi un 12%, la región ha caído un 5,90, casi un 6%, y por supuesto, y esto es lo lamentable, estamos en una situación mucho más grave en este terreno que todos nuestros países vecinos. Obviamente la primera comparación siempre es con Brasil, ¿no es cierto?, por Ujú. un tema de impacto económico, pero no solo con eso, sino que también le ha pegado mucho menos en términos de caída de PBI a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia y aún a Chile. Los números para este año vienen con algún nivel de rebote inicial, con Ujú. dos hechos preocupantes, yo diría, de cierre de año que si se mantienen inercialmente también nos tienen que preocupar. Digo, por primera vez
en muchos meses, contigo hemos hablado que algunos se llenaban la boca de superávit comercial, y nosotros hablábamos que era un superávit comercial no virtuoso, porque se daba en el marco de una gran recesión. Bueno, en diciembre hemos tenido, pese a todas las trabas que hay a la importación, hemos tenido déficit comercial, o sea, por primera vez nuestra balanza comercial resulta negativa, y esto es preocupante si se mantuviera inercialmente este tema en estos meses del año. Vamos a conocer en pocos días, yo diría en horas tal vez, cómo han sido los números de enero. Vos sabés que siempre hay un retraso para la contabilización de estos datos. Sí. Y el otro tema muy preocupante es el inflacionario, ¿no es cierto? El último mes del año resulta el mes que refleja mayor inflación, y esto sí es inercial, y esto sí es para preocuparnos, porque diríamos hoy cualquiera está pensando que vamos a estar con un índice de enero que acaba de finalizar superior al 3.5 y más cerca de 4, pero en alimentos sigue estando arriba en casi 5%, va a ser la inflación en alimentos, que por supuesto vos sabés le pega a los sectores más desposeídos. Esto está hablando de un entorno inflacionario que si lo unimos al proceso devaluatorio oficial, o sea, el del dólar oficial, acá hay dos cosas que pegan en este tema, la brecha y el dólar oficial, ¿no es cierto? Sí, claro. Inflacionarios y de precios. La brecha más o menos está en un entorno que no es el preocupante de otras épocas, se logró ir achicando, pero no está en un entorno de tranquilidad, mientras que la inflación está, la oficial ponderada, si estamos pensando en alrededor del 4, estamos hablando de entre el 50 y el 60. Ese entorno de inflación, diríamos, oficial, por así decirlo, porque claramente es originada por el Estado a partir de la devaluación del dólar oficial, es un entorno para preocuparnos. ¿Por qué? Porque se ha fijado a su vez pautas salariales que están entre el 29 y el 30, que tiene que ver con la pauta inflacionaria que se escribió en el presupuesto nacional y que a esta altura muy pocos son los que creen. Yo diría que hay un elemento económico, que es el que venimos hablando, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta situación en la cual todo lo externo, que es esto del informe del Wall Street Journal tan preocupante, ¿no es cierto?, vinculado a las dificultades de tener las vacunas de manera generalizada, permitiendo ese famoso reseteo de la economía mundial, ¿no es cierto?, el gran reset, de Green Reset, como se denominaba en Davos, pero que está indicando este informe de que al actual ritmo, menos del 10% de la población mundial va a estar inoculada para fin de año. Esto afecta de manera directa. ¿Por qué? Porque, diríamos, aunque haya países que egoístamente se larguen diríamos, a vacunar a toda su población de manera como lo está haciendo Estados Unidos, ¿no es cierto?, prohibiendo la exportación y tratando de comprar la mayor cantidad, o este espectáculo que estamos viendo en Europa, donde se cierran fronteras, donde están laboratorios que fabrican, que le conteste Inglaterra de la misma manera. Bueno, es decir, aunque esto se diera, no va a haber reacción internacional hasta que el conjunto de la población mundial no aparezca vacunada. Vos vas a tener barcos que van a poder salir con mercadería de un puerto de un país donde están todos vacunados, pero va a tener como destino puertos a los que no van a poder entrar porque los cierres pandémicos todavía sigan haciendo sentir que allí no se ha reiniciado, ¿no es cierto?, el proceso de reacción. Entonces, me parece importante tener en cuenta esto, y me parece importante tener en cuenta algunos números. El Banco Mundial acaba de pronosticar que la remesa de dinero, que todos sabemos es un sustento vital en el mundo del desarrollo,
van a caer este año, hablo en el 2021, un 7.5%, después de haber caído el año pasado un 7%, es decir, se agrava la situación en el 21 en relación al 20. Por eso digo, el tema de pasar de un año 20 al 21, que todos mirábamos con alguna ingenuidad y esperanza, o ingenua esperanza, no pasa simplemente por el cambio de almanaque. Se tienen que dar determinadas condiciones que hasta este momento el mundo está mostrando la cara más descarnada del capitalismo, diríamos, y esta manera en que se está resolviendo el tema de las vacunas y de los laboratorios que no dan abasto, está indicando de que todo aquello que pensábamos que podía reaccionar, y bueno, va a haber que correrlo varios años. Si nosotros miramos lo que son los vuelos, estamos hablando de que la normalidad posible y nueva estaría recién en el segundo semestre del 2023. Repito, por si hay algún distraído, 2023 segundo semestre. Esto son situaciones como para que nosotros tengamos muy en claro que los horizontes no son lo deseables, por más que sigan apareciéndonos oportunidades a nosotros en lo particular para aprovechar durante la pandemia, mientras se va desarrollando y a medida que el proceso vacunatorio avanza, ¿no? Claro, ahora contanos, vos dijiste el Wall Street Journal, ¿qué es lo que dice? Bueno, Wall Street Journal hace un análisis muy profundo donde analiza precisamente el impacto que en la economía global tiene el hecho de que no se vacune al conjunto de la población mundial. Es decir, los plazos para vacunar suficiente gente como para frenar efectivamente la pandemia se están corrigiendo en la mayoría de los países, y muchos temen que una gran parte, ¿no es cierto?, del mundo siga batallando con la pandemia y sus efectos económicos hasta casi fines del 2022. 2022, y algunos dicen incluso más, mientras que Estados Unidos y algunos pequeños países, pocos digo, pequeños en cantidad, ¿no es cierto?, están avanzando hacia el objetivo de tener vacunada la mayor parte de la población para fines de septiembre, o sea, están hablando ellos de mitad del invierno de ellos. Todos los expertos en salud y los economistas se están dando cuenta de que la gran mayoría del planeta, incluyendo partes de Europa, lo subrayo, Asia, América Latina, nosotros, vamos a tener que pedalear, diríamos, cuesta arriba durante muchísimo más tiempo. Y desde cualquier país que vos analices, desde Alemania hasta México, son muchísimos los países que están con graves problemas para conseguir las vacunas. Hay algunos otros donde no hay tantos casos de enfermedad y están menos presionados para empezar a vacunar, qué sé yo, el ejemplo de Australia, ¿no es cierto? Pero al actual ritmo de vacunas, solo un 10%, te repito, del mundo estaría vacunado, inoculado para fin de año, y un 22% recién en finales del 2022, con lo cual habla de un retraso y una desaceleración en lo que fue el tema principal de Davos, ¿no es cierto?, el famoso gran reinicio, ese gran reinicio en el que muchos, con que muchos estuvimos analizando cómo se daba, que en realidad yo había generado esta figura que la hablaba contigo en su momento, diciendo que la pandemia había sido como un catalizador en una reacción química. ¿Qué es un catalizador? Vos colocás un ingrediente, llamémosle así, en un tubo de ensayo, agregás otro para que se produzca la reacción y tirás uno neutro que lo único que hace es acelerar, precipitar la reacción. Aquí el sistema capitalista iba camino claramente a una crisis. Yo estoy leyendo en estas vacaciones un libro que se llama, lo tengo adelante mío, La Gran Caída,
Ajá. Cómo hacer crecer la riqueza durante el colapso que se viene. Este libro es del 2015, escrito por un tal James Richard, que ya obviamente, como muchos otros, veníamos hablando de la crisis del capitalismo, que se había manifestado en el tema en su momento de la burbuja, ¿no es cierto?, Sí. de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, etcétera. Vos fíjate la paradoja, Mario, sería cómico si no fuera trágico, o bueno, en todo caso, ponele el calificativo que quieras. Los perjudicados, los hijos de las víctimas de lo que fue la burbuja financiera de la crisis anterior, son los que están mandándose estas guerrillas, como les llaman ahora, guerrillas bursátiles en Wall Street contra los grandes fondos, generando una movida inédita que me parece va a terminar, lógicamente, con el triunfo de los poderosos, luego de haber perdido bastante en estos días, porque van a regular las bolsas. ¿Y esto qué va a originar? Y va a originar que va a haber menos financiamiento de los ahorristas privados, porque ha quedado demostrado la vulnerabilidad que tiene el sistema de las bolsas. Digo, sí, claro. son los temas nuevos que hay que ir mirando con mucha atención, porque también son un elemento de la crisis del capitalismo. Si estos chicos se unificaron diciendo estamos cansados y hemos visto cómo nuestros padres fueron a la lona por culpa de estos fondos buitres, bueno, vamos a demostrarle que unidos podemos llegar a alterar esta situación. Y salieron a comprar acciones como de BlackBerry o de estas empresas que antes vendían jueguitos a través de cassette, ¿te acordás? O sea, sí. Todas las empresas que estaban en la lona, y los tipos salieron a cambiar eso y les han hecho perder a los grandes fondos, bueno, sumas importantísimas. Este es el tema del día, que tiene curiosidad, pero que tiene también, yo creo, hay que hacer una lectura de que está marcando claramente cuáles son las crisis del capitalismo, particularmente del capitalismo financiero y especulativo, ¿no? Claro. Ahora, además, bueno, nosotros tenemos los condicionantes financieros también. Sí, el claro. pago de deuda no está tan sobre las cuentas públicas para este año. ¿Cuánto se paga este año de deuda pública? No, esto es lo que está en debate, precisamente porque lo que va a buscarse con el acuerdo del Fondo Monetario es recién pagar a partir del 2023. Entonces, Al fondo. Al fondo, ¿no es cierto? Esto es lo que se está esperando que se patee hacia adelante. El único elemento que debiéramos pagar, que anda en 1.500, 1.800, es al Club de París, que también va a buscar refinanciarse. El mayor vencimiento próximo lo teníamos, y me parece que hemos cometido otro desliz, a mi juicio, 413 millones que había que pagar por la deuda de YPF. YPF, ¿cierto? claro. A los proveedores. Con este tema de impedir que las empresas paguen su endeudamiento con los fondos, diríamos, del Tesoro, por más que sean propios de las propias empresas, de que salgan dólares, porque esos dólares salen al valor oficial, ¿no es cierto? Sí. Para frenar ese tema es que se le impide a YPF. ¿Y YPF qué hizo? Salió entonces a intentar refinanciar sus deudas, ¿no es cierto?, a través de nuevos papeles. Pero claro, hizo una oferta inicial en el marco del cambio justo del presidente en ese momento, ¿no es cierto?, de Nielsen, una oferta que fue insólita, ofrecerle 0% a los que no cobraron nada durante 2 o 3 años, a los muchachos que compraban 6.000 millones, que es lo que necesita refinanciar, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, ya hizo una segunda oferta que mejoró la situación, y anoche terminó haciendo una tercera, mejorando la tasa de interés que les ofrece a los que compren los nuevos bonos en reemplazo de el endeudamiento que tiene actualmente YPF. Yo creo que esto, de esta manera, es muy posible que se cierre, pero claro, todo esto nos ha ido generando una situación en la cual, y acá el detalle que faltaba, Mario, que no se te escapará, estamos en un año electoral. Sí, totalmente. Entonces, en un año electoral, todo lo que haga el oficialismo por un lado, pero también todo lo que haga la oposición y los factores de poder nacionales e internacionales, hay que mirarlo bajo esa lupa, diríamos, o bajo ese cristal. Y me parece que, lamentablemente, en algunas cuestiones el año electoral
nos va a jugar en contra. ¿Qué quiero decir? Si podíamos haber llegado, como todos hablábamos y como el propio presidente lo dijo, antes de fin de año, a una carta de intención con el fondo, aprovechando el alejamiento de Trump y la llegada de Biden y su nueva administración y los amigos del ministro, etcétera, etcétera, sin embargo, yo lo que estoy observando es que es muy posible que lleguemos a las elecciones sin ese acuerdo firmado. Mira. Es decir, se va a anunciar ahora de que a través de un encuentro personal que está gestionando aceleradamente Argüello, luego de haber tenido algunos deslices en el vínculo con los Estados Unidos, se intentaría por lo menos que la carta de intención estuviera firmada antes de las elecciones como una muestra concreta de, bueno, que los Estados Unidos como principal accionista estarían jugando, entre comillas, favorablemente. Pero lamentablemente hemos tenido algunos pifios que en el fútbol solemos gritar, ¿no es cierto?, los que jugábamos en la cancha, marquen a los nuestros. Bueno, acá también hemos tenido alguna pifia en un cable de Cancillería que obligó a que el presidente acelerara 2 horas después o 3 horas después una corrección a título personal, marcando esto. Un barco estaba viniendo para acá para verificar la pesca ilegítima de naves chinas y se tuvo que volver porque no hubo aparentemente la atención en los puertos que debería haberse arreglado. El permiso en los puertos. Así es, este tipo de cosas, diríamos, marcan que hay mucho para hacer y hay mucha tarea para que nuestro amigo Argüello la trabaje allá con algún grado de expertise. Yo creo igual que a nosotros se nos abre una oportunidad. Si Argüello consigue esto, además de tocar estos temas que obviamente le interesan a Argentina, fundamentalmente el de la deuda externa, ¿no es cierto?, y poder llegar a algún tipo de acuerdo, alguna carta de intención, tenemos que retomar la agenda que teníamos con los demócratas. Léase, nosotros tenemos pendiente volver a aquel programa que se había firmado con Barack Obama y que no se llevó a la práctica porque Hillary perdió las elecciones, mejor dicho, no perdió, ganó las elecciones del voto popular y perdió en el colegio electoral, de abrir oficinas en cada capital de provincia donde haya una economía regional que pueda exportar a los Estados Unidos. Esto es una buena noticia para las pymes, esta es una buena noticia para las economías regionales y hay que acelerar esto y los gobernadores no se tienen que quedar dormidos, tienen que hacer que la Cancillería solicite a través de Argüello, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos que se retome este programa. Lógicamente, en estos momentos los nuevos funcionarios están aprendiendo a manejar la botonera, pero hay muchos que tienen mucha experiencia que saben que esto es rápidamente tomable. Si pudiese hacerse esto en paralelo con la buena vinculación que está habiendo con China, aparentemente ahora inclusive hasta le vamos a comprar las vacunas que no nos provee Sputnik, al buen vínculo que hay con Europa en términos del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que está detenido lógicamente por el tema de la pandemia y todo lo demás, más algunos otros temitas, yo creo que nosotros podríamos empezar a tener un protagonismo en términos internacionales más equilibrado y tratando de evitar acusaciones como que nos inclinamos más hacia los chinos, lo que nos perjudica con los Estados Unidos, nos inclinamos más hacia Estados Unidos, lo que nos perjudica con frente a la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creo que hay que hacer en simultáneo una tarea que la Cancillería nuestra la tiene que hacer con mucho profesionalismo. Sí, una Cancillería que no está conducida por un hombre de la política, pero no justamente por un profesional de las relaciones exteriores. Por eso dije, cuiden a los nuestros. Los errores que hemos cometido en la Cancillería son monstruosos y todos esperábamos que después de lo nefasto que fue Furí como canciller, viniera alguien que tuviera una expertise lo suficientemente. Felipe es un amigo, tengo que decirlo personalmente, pero tengo que reconocer también que los pasos que ha dado han sido, no digo uno peor que el otro, pero allí, ¿no? Sí, aparte, bueno, todavía dentro del anterior gobierno, había un canciller que se manejaba muy bien, que era Jorge Tayana. Por supuesto. También amigo, que podría haber sido el canciller de este gobierno, pero bueno. Ahora, escuchá, entonces, vamos a ir cerrando porque... Sí. Nuestros oyentes, que son gente con buen ánimo, que quiere ser optimista, así es, ha recibido algunos baldazos de parte tuya
que llevan a pensar que las cosas no van a mejorar en la vida cotidiana de los argentinos, porque los ingresos seguramente van a mejorar muy poco y los precios, en cambio, van a ir por el ascensor. ¿Te puedo interrumpir? Sí, cómo no. ¿Te puedo interrumpir? Yo trato, en general, de no manipular la esperanza. Quiero decir, ser lo más realista posible. Tengo que decir que la mejor noticia que hemos tenido ocurrió precisamente después de conocerse este informe negativo que yo hacía referencia de Davos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque originó que el presidente de la Nación, viendo esto que había ocurrido en Davos, hiciera una intervención, yo diría, de las mejores que le he escuchado en el último tiempo. ¿Por qué? Porque anunció lo que venimos reclamando, Mario, vos, yo y tantos otros desde hace tanto tiempo. Anunció no un Consejo Político, Económico y Social, pero por lo menos anunció un Consejo Económico Social, y lo hizo en los marcos de la ética de la solidaridad. ¿Te imaginas a mí cómo se me movieron algunas cuestiones muy sensibles? Bueno, esto está indicando de que, primero, se reconoce que la soledad no es buena compañera para afrontar situaciones inéditas como las que estamos. Segundo, que hay que marchar rápidamente a la constitución de ese consejo. Es más, hay un chimento que dice que podría llegar a presidir Vélez. Yo lo tomo con pinzas a ese rumor. Segundo, digo que es el orden que tiene que tener en términos de urgencia, lleva a que primero nos planteemos la famosa reforma impositiva, ¿no es cierto?, que alivie toda la presión que hay sobre el salario, sobre el consumo, sobre las exportaciones, sobre la producción, y vuelque esa presión sobre aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva. El segundo punto es un gran pacto, un gran compromiso exportador para alargarnos claramente a dejar atrás una controversia tonta, ¿no es cierto?, que nuevamente se da entre mercado interno o exportaciones o mercado externo, cuando en realidad hay que empezar a acostumbrarse a allí. Ya en el gobierno anterior nos ocurrió que el planteo era mercado interno o inversiones. Nos quedamos sin mercado interno y sin inversiones. La famosa lluvia no llegó nunca. Ahora no volvamos a traer otra falsa contradicción entre mercado interno o exportaciones, porque necesitamos crecer, necesitamos que funcione el Consejo Agroindustrial Exportador Argentino, que está superando la grieta y está marcando claramente un camino en el cual se plantea el crecimiento de la torta, que por supuesto haría crecer muchísimo la mano de obra, llevaría divisas al interior del país, generaría un proceso, yo diría, no digo de desconcentración, pero por lo menos de no agrandamiento de nuestro Gran Buenos Aires, ya que las economías regionales y la producción del interior sin duda aparecería valorada. Yo creo que si todo esto se da, si crecen las exportaciones, va a haber más dinero para el consumo, por lo tanto también va a crecer el mercado interno. Esto es el ABC. Por eso escuchar algunas declaraciones como la de Vallejo, hablando de la desgracia de tener un país agroexportador, creo que cuidan a los nuestros, marquen a los nuestros. Eso fue un disparate que la verdad es que no resiste el menor análisis. Vaya a saber qué es lo que le ha llevado a decir semejante barbaridad, porque de las pocas cosas buenas no puedes hacer lo malo. Ahora, vos, o sea que este año de hecho no va a existir el reseteo, de hecho no vamos a tener toda la población vacunada, de hecho van a seguir existiendo actividades que están demoradas, paradas, y con la caída, porque hay gente que no puede resistir tanto tiempo tener su negocio cerrado, su hotel cerrado, su restaurante tan poco visitado. De hecho, yo tengo en la esquina de mi casa nomás una gran pizzería que es una inversión reciente, que hará 2 años que la hicieron, muy grande, y la verdad que da ganas de llorar cuando uno ve que están amasando pan, vendiendo un poco de pan y un poco de, facturas y cosas que no se condicen con lo que había sido la inversión original.
Este año por ese lado no vamos a tener, pero vos nos referís la posibilidad de cosas que me parece que están bien dentro del optimismo, pero que no van a tener repercusión inmediatamente porque las economías regionales e incluso se instalaran en el cortísimo plazo esas oficinas sí. Para la exportación, la reacción va a tardar un tiempo. ¿Dónde ves vos que en términos, por otra parte, el consumo que podría ser estimulado a través de una política monetaria determinada. Lo hemos hablado contigo. Pero el problema es que también, si no hay control, digamos, si los precios se disparan, volvemos a una espiral muy peligrosa. Vemos que las jubilaciones se vienen deteriorando sin solución de continuidad, que es una masa que va al consumo muy, pero muy importante, que los salarios de los estatales también se han deteriorado. ¿Dónde ves vos que podamos tener un motor que ponga en marcha la economía al margen de las exportaciones y la posibilidad de que a partir de marzo, ¿no, con la cosecha, empiecen a ingresar dólares y eso traiga un poco de tranquilidad? Pero ¿dónde ves un motor a partir del cual esto nos dé por delante un año que no sea tan vidrioso? Te interrumpiría con lo siguiente. Está claro, como siempre hemos dicho, que el mercado no soluciona este tipo de situaciones. Está claro que el Estado por sí solo no puede reemplazar a la economía real. Creo que la política tiene que intervenir fuertemente. ¿A qué me refiero? Es un año electoral, lo dijimos hace un rato, todo tiene que ser mirado con ese cristal. Hay una definición que ocurrió en La Plata de la vicepresidenta, ¿no es cierto?, que por supuesto lidera el sector más importante de la coalición de gobierno. Allí se habló de tarifas, precios, jubilaciones y salarios. Diría, en función de cómo se resuelve esa ecuación, el gobierno quiere que en un año electoral salarios y jubilaciones le ganen a precios y tarifas. Por eso estamos viendo una y otra intervención en cada uno de los mercados donde el tema se dispara. Si lo hacen bien o mal es otro criterio. Digo, el tema trigo, el tema maíz, ¿no es cierto?, el tema salud, etcétera, etcétera. En cada lugar están interviniendo. ¿Por qué? Porque están intentando pisar el tema, ¿no es cierto?, hasta la cosa electoral. Por otro lado, hemos visto que en los 2 últimos días se ha alterado la política del Banco Central, que era la de tratar de que se achique la brecha a partir de acelerar la devaluación de nuestra moneda por encima de los otros dólares, y por eso achicaron la brecha. Bueno, creo que esto, como claramente es inflacionario, como claramente se traslada a precios, como el dólar que más se mira es el oficial y el blue en la política de precios, me parece que han resuelto frenar un poco, porque si se trasciende de que vos estás devaluando arriba del 4 y esto te lleva a pensar en una inflación a fin de año entre el 50 y el 60, obviamente no vas a estar en el entorno de lo que querés que se dé en términos de salarios y de jubilaciones. Entonces, diría, miremos la forma en que se termina de resolver en términos de la política tira y afloja, para darnos cuenta si las soluciones en términos sociales tienen otro color. Todavía esto, a mi juicio, es final abierto. Bien. Final abierto. Bueno, dejamos el final abierto aquí, amigo Miguel Ponce, porque evidentemente tenemos una gran incertidumbre acerca de cómo... Esencialmente. Sí, asumamos la incertidumbre como el dato más importante de la realidad global, pero también nacional. Así es. Bueno, perfecto. En el marco de esta incertidumbre nos va a motivar a una nueva entrevista en poco tiempo. Así que te mando un abrazo y hasta pronto, Miguel. Gran abrazo, Mario. Fuertísimo. Saludos a todos. Chau. Bueno, ahí hemos hablado con un ingeniero, economista, hombre que está absolutamente vinculado a la problemática económica en los más altos niveles de las exportaciones en la Argentina, y que nos ha dado un panorama. Bueno, yo diría que más allá de un conjunto de factores
que son de suma trascendencia, porque lo macro impacta en nuestra vida cotidiana. A veces uno dice, bueno, qué sé yo, ¿en qué puedo incidir yo sobre una decisión que toma una multinacional, un gobierno extranjero o nuestro propio Banco Central? Yo soy un jubilado, soy un trabajador, soy un ama de casa, soy un maestro, una maestra, un profesor, un médico, una enfermera. ¿Qué me van a pedir? Eso me queda muy lejos. Pero bueno, sabemos que todo eso influye sobre nuestra vida cotidiana. Pero Miguel situó lo que directamente va a determinar nuestra calidad de vida este año, que es esta puja entre los precios y las tarifas de los servicios públicos y los ingresos de la gente, que básicamente son salarios y jubilaciones. Entonces, si se lograra que los salarios y jubilaciones estuvieran por encima de los precios, que se mide por inflación, y las tarifas, que también se mide por inflación, mejoraría por lo menos las condiciones de vida de una masa muy importante de argentinos, y llegaríamos a fin de años con un número de pobres un poco menor del que tenemos hoy. Si en cambio los precios y las tarifas le ganan a los salarios y las jubilaciones, estaríamos empeorando las condiciones. La presunción de que por ser un año electoral va a ocurrir lo primero, bueno, es solo una presunción, y ojalá ocurra, y ojalá salarios y jubilaciones le ganen a los precios. Pero eso todavía no lo sabemos. De manera tal que en el marco de esta incertidumbre vamos a pasar a la tanda de la radio, e inmediatamente después vamos a estar hablando con Jorge Giacobbe para que nos diga cómo está viendo el mapa político de cara al 2021, porque el año electoral ya se lanzó. Querrámoslo o no, ya se lanzó el año electoral. Vamos a la tanda.